Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Go Influencers? Estamos en este jueves en que hacemos lo mejor, la recapitulación de lo mejor de la entrevista de Go Influencers en febrero. Y bueno, hablando de abundancia con Luisa Vélez, tuvimos una gran entrevista de las que rescatamos varios puntos muy importantes, Roberto. ¿Cómo estás? Así es, Pepe Pérez, muy bien, muy a gusto en este nuevo formato que estamos ya implementando y que van a ir viendo ciertos cambios. Y sí, la verdad es que con Luisa Vélez nos llevamos una grata sorpresa porque tuvimos varios 20 que nos cayeron reflexionar en diferentes temas y me parece, dinero, abundancia, me parece que comentó ciertos factores muy importantes que vamos a retomar en lo mejor de febrero, como decíamos con Luisa. ¿Y qué te parece si entramos directo al tema, Pepe? The very best. ¿Qué hacer para que llegue tu dinero, pero que también se quede? Vamos a ver qué nos dijo Luisa Vélez. Venga. Pero yo sí quiero el dinero y quiero la prosperidad para darle una educación a mis hijos, para irme de viaje, para vivir en un lugar bonito. Y entonces hay veces que trabajamos mucho, pero no lo logramos. No se refleja, ¿no? No se refleja en ningún lado. Y es que hay muchos factores que influyen. Entonces yo he buscado como saber todos los factores que van influyendo en cada persona. O sea, porque a querer agarrar un estereotipo o un patrón y meter a la persona en el patrón y decir, bueno, fulanito lo hizo así, entonces tú también hazlo así y no te funciona, pues es que claro que no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos historias diferentes, ¿sí? Entonces, por eso también me encanta meter el tema cuántico, porque entonces entender esta parte de información mínima, que es el quantum, es lo que nos va a permitir hacer cambios verdaderos, ¿ok? De fondo. Claro. La realidad, Lisa, nos has platicado que el tema es por un asunto cuántico. ¿Cuánto de esto, para la gente que nos está viendo, realmente representa en un resultado tangible en sus circunstancias de abundancia y de prosperidad económica? O sea, ¿cuánto incide? Porque pues ya para empezar, mucha gente que ni siquiera sabe cuánto gana. Es que desde ahí, o sea, el no tener el conocimiento de muchos factores, que era lo que tú estabas, por ejemplo, diciendo hace ratito, que lo estábamos hablando fuera del aire, que a lo mejor yo cuido mucho mi dinero y llevo las cuentas y trabajo doble y trabajo triple, pero se fuga el agua en mi excusado. Y ahí lo dejo meses. Pero el agua es una energía. Y entonces por ahí se va el dinero. Sí. O sea, cuando tú dices inconsciencia, yo hablaría más de un despertar de conciencia. O sea, a veces no estamos despiertos en nuestra conciencia porque estamos desgastando el agua, que es un recurso, que finalmente se relaciona con el dinero. O sea, donde hay fuga de agua, hay fuga de dinero. Y nunca se te ocurre ni siquiera pensarlo. Entonces, vamos hacia lo grande, es que tengo que trabajar más, es que tengo que ganar más, es que tengo que tener 3 trabajos y me tengo que matar trabajando. Y hay gente que hace millones nada más con hacer así en TikTok. Bueno. Sí, claro, es cierto. Roberto, estamos equivocados. Mi carisma está desaprovechado. Sí. Vamos a sonreír. ¿Pero qué tiene que ver? Pero como decías, esa fórmula no es para todos. Cada quien tiene su propia medicina. ¿Cuáles serían los factores que tú has detectado que son los más comunes? Mira, influye en una persona, influye las creencias que le acompañan. ¿Ok? Y ahorita al final vamos a dejar unos ejercicios muy sencillos para que empiecen a hacer cambios de verdad. Gris. Amigos, ¿Okay? apunten. Entonces, creencias, ok. Autoconcepto y autoimagen, ¿ok? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo y cuánto ¿Qué proyecto? me quiero? ¿Y qué proyecto? Así es, entonces autoimagen. ¿Qué más? Influye muchísimo líneas ancestrales. O sea, nosotros traemos una carga de nuestros ancestros. Por ejemplo, si una chica que fue conmigo a sesión me dijo, oye, a mí me encanta trabajar con cosas de metales preciosos, con el oro y todo eso. Me encanta diseñar joyería, pero nada más me van a entregar tantito oro y digo, no quiero, ¿no?
¿no? Okay. Entonces, a ver, ¿por qué no? Entonces ella ya traía la información, porque necesitamos información, ¿sí? Ella ya trae la información y me dice, ¿sabes qué? Es que mi abuelo encontró una mina de oro con un socio. Y cuando encontró esa mina de oro, el socio lo mató. Entonces, esa memoria se guarda, ¿de acuerdo? Entonces, para ella es peligroso tocar, en este caso, el material. Pero ella no era consciente que estaba operando así esa información, que sí tenía, pero... Entonces, ahí es donde tienes que cambiar. O sea, cuando tú tienes una información, la tienes que transformar. ¿Puede ser de generación en generación? Claro, puede ser de generación en generación. La primera generación lo vive. La segunda generación, que estamos hablando de los hijos, o sea, abuelos, ¿ok? Entonces, los hijos o los que siguen lo piensan. Qué miedo agarrar dinero, por ejemplo. Pero la tercera generación en adelante, si no se corrige, lo somatizan. Tienes que romper el ciclo para poderlo... Tienes que transformar la memoria. Eso es lo que se tiene que hacer. Más que romper un ciclo, es hacer un cambio. Porque la información se queda genéticamente guardada y entonces tenemos una predisposición a... O sea, partiendo de esto, tú dirías que nosotros somos en parte responsable del destino de abundancia de nuestros herederos. Sí. Ajá. Pues sí, en realidad, ¿verdad? Porque estás transmitiendo una forma de pensar, una ideología y una sensación. Y una sensación, sí, una emoción, ¿verdad? Así es. Claro. Y lo más fuerte es la emoción. ¿Sí? Sí, pues sí. O sea, lo más fuerte de todo es la emoción. Oye, Luisa, y pensando en la gente que nos está escuchando y en todo esto que nos estás diciendo que en realidad te impacta, ¿verdad? Porque te mueve, ¿no? Te ubica. La gente que quisiera darse cuenta en qué etapa está, en qué posición, en qué fase, ¿no? ¿Puede acudir contigo para que la orientes? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que quiere hacerlo solo. Sí. Y no se puede. No, pues no tienes las herramientas para hacerlo. No, y aparte, alguien puso un ejemplo que me encantó. Dice, yo me acosté en el pasto y bueno, se llena de basura el pasto. O se llena su ropa de basura. Se levanta, va caminando. Entonces un señor le dice, ay, qué bonita. Y luego la ve por atrás y dice, ay, está toda llena de basura. Entonces es lo mismo. Yo hay cosas que alcanzo a ver, que puedo medio tocar y cambiar, pero hay otras que no. No, pues, o sea, ¿cómo le haces así para ver lo que traes acá atrás? Claro. Necesitas a alguien que te ayude a ver. Un espejo. Bueno, sí, y limpio y planito, ¿verdad? Como dices. No, más que un espejo, yo creo que una persona. No, claro. Digo, a eso me refiero, haciendo como la analogía, ¿verdad? Un espejo, esa persona que te diga y que te refleje lo que te hace falta. Sabes que ahorita me vino a la mente alguna vez que decía, bueno, ¿cuánto tiempo llevas con tu nuca, no? ¿Cuánto llevas toda mi vida y la has visto? ¿Y qué tanto la conoces, ¿verdad? Alguien te la tiene ¿Qué rostro tiene? Así es. Entonces lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Entonces, cuando lo que tú me estás preguntando, ¿cómo me doy cuenta? Es bien sencillo. Cuando tú ganas más dinero de lo normal y luego pasa algo, se te enferma alguien, se te descompone el carro, se te descompone el refrigerador, te roban, ahí hay un problema, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes menos de lo que normalmente tienes, si tú te fijas, alguien va a llegar y te va a dar la diferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos en un tope y a veces queremos brincar el tope, pero ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un tope. Claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta que trabajas y trabajas y trabajas y el dinero no te rinde? O trabajas y trabajas o tienes dinero y lo andas repartiendo. ¿Qué significa esto que les estoy compartiendo? Puede ser que la vida me deba o que yo sienta que los demás me deben y entonces agarro pero se me va. O puede ser también que yo sienta que debo a alguien, no necesariamente dinero, y yo pago. O sea, se refleja de 1000 maneras. ¿En qué trabajas tú para cambiar esos factores? Exacto. Tienes que cambiar, o sea, por ejemplo, tienes que trabajar limpieza ancestral, o sea, tienes que trabajar con tus ancestros, tienes que trabajar con tus creencias, tienes que trabajar con tu autoestima,
¿ok? Y tienes que trabajar en alinearte a las leyes universales. O sea, porque nosotros vivimos quebrantando, nada más son 7, y las vivimos quebrantando todos los días. Por ejemplo, la más famosa de todas es la ley del karma. Y ni siquiera entendemos la ley del karma. O sea, ¿qué es karma? Todo el mundo lo entiende como... la venganza del destino. Ajá, como castigo, ¿no? Sí, es un castigo, sí. el karma es un Ya castigo. te cae el chahuistle, güey, en México. Boomerang, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, es tu karma. Sí. Pero si sustituimos la palabra karma por consecuencia, todo cambia. O sea, tú tienes las consecuencias de tus actos. Y tú puedes hacer cosas buenas. Y entonces vas a tener consecuencias buenas de tus actos. Pero puedes tener consecuencias malas porque hiciste cosas malas. El punto viene aquí, que hacemos cosas malas y no nos damos cuenta. Y luego nos pasa el regreso, nos viene el boomerang, nos da el golpe, porque a mí, si yo soy bien bueno, ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que ya no se usa, que ya pasó de moda, pero que nos puede servir. ¿Se acuerdan antes de los CDs? Pues que ahora todo es MP3 y todo en línea, ¿no? Bueno, el lugar más famoso de Guadalajara para comprar toda la música de CD pirata era San Juan de Dios. Pues sí, el San Juan de Dios y los tianguitos, ¿verdad? Sí. Los tianguis y todo. Ah, Entonces, un disco que costaba 300 pesos, ahí te costaba 10. Sí. 5. Entonces, una persona iba y compraba su música pirata. Y luego se quejaba de algo. De que le iba mal, de que le pirateaban su trabajo. Le robaron una idea. El pinche gerente va está esperando para ver que... Sí, claro. Sí. Claro. Es ley de boomerang. Pero Sí. no lo vemos. O sea, vivimos en inconsciencia. Socialmente están permitidas algunas cosas, pero no te das cuenta que realmente pues te estás haciendo un daño a ti mismo, ¿no? Así es. Ahora, ¿y cuál ha sido la impresión de la gente con la que trabajas? Ya nos contarás cuál es la manera en la que pues tratas de despertar las conciencias de las personas, si lo haces en grupo, si lo haces de manera individual, pero ¿cuál es la respuesta o la retro que a ti te han dado cuando se dan cuenta que hay cosas que, pues bueno, la mayoría ni siquiera las tienen conscientes y que paulatinamente, como las van descubriendo, van habiendo cambios, ¿no? Particularmente en sus finanzas. Bueno, una de las cosas que me dicen mucho es que hay un antes y un después en sus vidas. Ok. Yo creo que eso es bueno, ¿no? No, bueno, pues. O sea, ese es el flujo natural de la vida, el cambio, ¿no? el cambio es una ley universal. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros debemos de estar cambiando todos los días. Y cuando viene un cambio, nosotros lo tenemos que aceptar. Ya Porque ves. si yo no lo acepto, voy en contra de una ley universal. Claro. Y eso atrofia todo. Pues hasta el agua estancada se pudre, ¿verdad? Tiene que fluir. Y Qué huele buen feo. ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿qué me dicen? Hay un antes y un después. Ok. Hay gente que ha llegado y me ha dicho, yo ya me compré mi departamento, ya tengo ahorrado tanto. ¿Por qué? Hay que saber relacionarse con el dinero. O sea, al dinero hay que quererlo. No, imagínense que hubiéramos puesto aquí una silla extra y ¿qué le tendríamos que decir al dinero, no? Y nuestro invitado aquí al dinero. Y normalmente es, no me ajustas, llegas bien poquito, todo está carísimo y tú no me rindes. Te me tengo que caes estar de- correteando. Sí, tengo que estar O esperando. aquí lo voy a tener. No te Porque voy si a no te vas. soltar. Sí, no, claro. ¿No? ¿Quién Sí. aguanta eso? No, pues, O sea, póngalo en un humano. Sí, no. Nadie los va a aguantar. Pero si lo miman, si dicen, ok, gracias, qué bueno que me das esto. Si ustedes llegan y los chulean en sus casas sus mujeres, y qué bueno, mi rey, No qué me ha bueno. pasado, pero y sí, me imagino en un acto de imaginación que sí, se debe sentir bonito, claro. Y tú te esfuerzas más y quieres hacer más por complacerla y tenerla contenta, ¿no? Sí, O sea, es lo mismo con el dinero. Entonces siempre vivimos peleados, hablando mal de él, contactando, y ahora vámonos a los sentimientos, ¿no? Sintiéndonos pobres. Por eso la abundancia es un estado del ser. Yo me siento abundante o yo me siento pobre. sí, porque hay gente que podrá no tener
propiedades, riquezas, cuentas bancarias, pero están plenos, ¿no? Abundante. Se Claro, sienten bien. se sienten bien. Y ellos mismos propician eso, ¿no? Así es, Ajá. entonces van como relacionándose de diferente manera con la abundancia desde un nivel energético. Y eso es lo que les permite conectar con la abundancia infinita. Porque no se conecta con el universo, con Dios, con la mente cuántica, con la mente de Dios. No se conecta con las palabras. Oye, se conecta Luisa, con el sentimiento. sí, y algo importante porque yo creo que en este tema muchas veces la falta de conocimiento pues te orilla a la ignorancia. ¿Te has topado con gente que te diga, no, Luisa, eso no existe, no inventes? Sí, todo el tiempo. Bien, amigos de Go Influencers, seguramente les cayeron muchos 20 como nosotros a lo largo de la entrevista. De a 500. Oye, de a 500. pero que nos caigan la papeliza, ¿no? ¿Cómo se tienen que mover tantos factores, Pepe, para que realmente podamos generar como esa fluidez de que la abundancia pueda llegar a tu vida? Y nos demuestra Luisa que sí se puede, caray. Sí, detalles aterrizaditos, esperemos que les haya gustado y porque así fue, la verdad tuvo mucho impacto esta entrevista en su contenido tradicional o en su formato original, así que si quieren pueden ir a verla a nuestro canal de YouTube, donde además aprovechamos para pedirles que se suscriban, que activen la campanita para que nos sigan y les lleguen las notificaciones cuando tengamos un estreno, mi buen Robert, y esto es the very best, lo mejor de lo mejor del mes de febrero con Luisa Vélez en Go Influencers para todos ustedes. Síganos por favor en YouTube y en Instagram, en Facebook y en Twitter. ¿Cómo estamos? Bueno, en Facebook, Instagram estamos como @goinfluencers.mx y en las demás plataformas así como Go Influencers, en YouTube, Twitter y TikTok, nos pueden seguir ahí. Y bueno, recordar también algo bien importante, dejen sus comentarios en el programa, que nos digan qué les pareció, si está muy loco el tema de la abundancia o no, o cómo manejas tú la abundancia. ¿Traes muchos billetes en tu cartera? Sí. ¿Tú usas billetes? O sea, ¿traes muchos billetes? ¿Eres de los que sacas los fajos de billetes? ¿O eres de los que traes nada más lo justo para el camión ese día? O hay quien ya no usa dinero, pura tarjeta, ¿verdad? Entonces platícanos. ¿Habías pensado en que una fuga de agua se te estaban yendo todas tus ganancias de la quincena? ¿Lo habías pensado? Platícanos, compártenos en los comentarios, aquí en la caja de comentarios en YouTube o en Facebook o en donde quiera que nos veas. Y pues el próximo martes nos vemos con otro cambio, nuevamente volviendo con los trending topics. ¿De qué vamos a platicar el próximo martes? Bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes. ¿Deportes? Deportes, Puros deportes. De varias cosas que pues van a causar sensación. Nos vemos la próxima semana, vámonos. Gracias, nos vemos, Pepe. Bye.